El Señor les bendiga de manera muy especial, amados hermanos y amigos. En este precioso día, la paz del Señor inunde todo vuestro ser. Este es su programa, Hablando la Verdad. Este es su servidor, Ferdinand Almeida. Que por la pura misericordia del Señor puedo hablar de su palabra, conforme a lo que está establecido aquí en esta bendita palabra. En este día quiero hablar de qué es el sentir de Cristo en nosotros. Y para ello pues me voy a Filipenses capítulo 2, verso del 5 en adelante. Y dice de la siguiente manera en el nombre de Cristo Jesús: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, he dado lectura a tu palabra, Señor, la cual son espíritus, son vidas, Señor. Te ruego, papá, que tú en este día, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento, que podamos ver tu amor, tu misericordia para con nosotros, Señor. Que la verdad tuya, que es luz, alumbre nuestro camino, Señor. Oh Padre, haznos aptos para toda buena obra, siendo tú en nosotros lo que es agradable delante de ti en este día, Señor. Mira, Dios mío, los necesitados, aquellos que están faltos de tu amor, aquellos que están perdidos, sin fe y sin esperanza, Dios, que el entendimiento de ellos sea abierto, Dios mío, para que puedan aceptar tu verdad, para vivir conforme a lo que tú has establecido, Dios, para la gloria tuya. Sana a los enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, por las llagas del Cordero sean sanos. Padre, yo te lo pido por Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. En esta carta de los Filipenses, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha querido dejarnos saber exactamente el sentir de Cristo. Todo lo que Él padeció, sufrió, por amor a usted y a mí. Se dio incondicionalmente por todos nosotros, siendo nosotros sus enemigos, habiéndonos apartado de la presencia del Señor. Dios en su infinita misericordia, por eso Juan 3:16 está ahí plasmado. De tal manera nos amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito por usted y por mí, para que creamos en Él y tengamos vida y vida eterna. Y es maravilloso poder entender el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no tiene barreras, no tiene tiempo. Es un amor eterno. Y Dios quiere que cada uno de sus hijos, los que pertenecemos a su cuerpo, tengamos ese sentir. Y mucha gente tratan de tener ese sentir por diferentes formas de vida, de religión. Hacen hasta ejercicios y se abstienen de muchos alimentos, pensando que en esa forma pueden tener el sentir que hubo en Cristo. Pero lejos de toda verdad, porque ese sentir de Cristo, de la única manera que usted y yo podemos sentir ese sentimiento, ese amor incondicional, es cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador.
Pablo dice claramente en el capítulo 5 de los Romanos y verso 5, dice claramente que Dios ha querido hacer en nosotros. Para que haya ese sentir glorioso, el Espíritu de Dios tiene que derramar en nosotros, en nuestro corazón, ese amor puro, un amor incondicional. Dice aquí la palabra en este capítulo 5 y verso 5 de los Romanos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De la única manera que podemos tener el amor de Dios es que Dios lo derrame en el corazón. Y Dios no va a derramar su amor en un corazón de piedra. No va a derramar sus dones en un vaso sucio. Por eso es que dice claramente que la sangre de Jesús nos limpia de todo el pecado y la maldad. Este es el amor puro. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y es maravilloso, amado, porque cuánta gente busca el amor. Cuánta gente busca la paz. La gente busca la paz en el alcoholismo, en la drogadicción, en el sexo, en tantas diferentes formas, porque están vacíos. De la única manera que el ser humano se siente lleno, se siente en paz, es cuando tiene el Espíritu del Dios vivo. Y Dios ha querido que usted y yo entendamos claramente que no es por los sacrificios que usted haga o yo haga. Se recibe el Espíritu Santo por fe. Es por fe. Y cuando el Espíritu viene a nosotros, nos llena de ese amor, porque dice que por el Espíritu Santo es que es derramado el amor de Dios en nuestro corazón. Dice Filipenses, Pablo hablando claramente, que haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser el igual a Dios, cosa como a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es algo muy tremendo. El sentir de Cristo fue que Él tomó toda su carga, todo su pecado, mi rebelión. Y fue a la cruz del Calvario, sabiendo el costo que Él tenía que pagar por su pecado y por mi pecado, por el pecado de todos aquellos que a Él le ha placido darle vida. No es algo que yo merezco. Y no es algo que yo haya hecho bueno para merecer ese amor tan grande. Solamente a través de su Santo Espíritu. No hay otra forma de que usted pueda ser lleno de ese sentir tan profundo, de ese amor tan profundo como el amor de Cristo. Es a través del Espíritu Santo. Hay gente que se jactan, yo amo tanto y no. Y yo haría lo que sea, pero amado, en la hora de la verdad no lo hacen. Yo estaba compartiendo hace minutos anteriores con el hermano Robert de toda esta gente que le han cantado al amor. He conseguido que muchos que cantaron la música americana, los oldies, del año 60 al 80, muchos de ellos han muerto por droga, muchos se han suicidado, muchos han muerto en accidentes, pero mire, un número grande, y le cantaron el amor, pero es el amor carnal, es un amor que es, si tú me das, yo te doy.
Es un amor egoísta. Y esta gente le cantaron el amor y ellos no tenían el amor puro. No se amaron a sí mismos. Buscaron los placeres temporales, como dice la Biblia, que se envuelven en lo temporal, en lo que pasa. Pero nosotros buscamos un amor duradero, verdadero, un amor que no tiene fin. Porque Dios es amor. Dios es amor. El Dios de amor, el Dios de paz. El que tiene el Espíritu Santo tiene amor y tiene paz. Si usted escasea de estos dos elementos fundamentales, de paz y amor, examínense, busque, porque es por el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, usted y yo tenemos que examinarnos, buscar exactamente, porque esto no es porque yo digo, no, esto es cuestión de que el Espíritu Santo sea el que brille en nuestro corazón. Y mire, mas el fruto del Espíritu es, primero que nada, amor. Y dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, dice aquí, mas el fruto del Espíritu, el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, dice aquí claramente en Filipenses, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Él se dio por amor. Se dio por usted y por mí por un amor que no se puede descifrar en términos humanos. Y cuando yo leo la palabra del Señor y examino en la profundidad de la palabra, yo tengo entonces que decirle al Señor, ten misericordia de mí. Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el sentir humano, por ese sentir carnal. Y no puede ser, no puede ser. Ese sentir carnal nos engaña. Dice la palabra que cosa más engañosa que hay es el corazón. Y usted ve que muchas veces uno se enamora y profesa de que es un amor eterno, que eso va a ser hasta que se muera. Y no es cierto. No es cierto. Es un amor condicional. Es un amor que está condicionado, tanto tú me das, tanto yo te doy. Es un amor egoísta. Pero mire algo aquí bien claro, capítulo 13 de Primera de Corintios dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es se acabará. Amado, aquí está diciendo lo mismo que dice aquí, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo.
dice que él no tomó igualarse, ser igual a Dios. Él no escatimó, dice, sino que se despojó a sí mismo. Aquí dice que si nosotros damos el cuerpo para ser quemado, si nosotros diésemos todos los bienes, nada somos. Porque yo lo puedo hacer por ganar fama. Lo puedo hacer porque, mire, yo vi en un video un individuo que fue y se crucificó. ¿Qué hizo él con eso? Ganar fama. Pero lo hizo como lo hizo Jesús, no. No. Y hay muchos que predican el evangelio por lucro propio. Posiblemente para ser reconocido, para tener fama, para mostrar yo no sé qué, porque el que da testimonio en nuestra vida, en nuestro corazón, es el Espíritu Santo. Dice el fruto del Espíritu. Usted puede hablar lengua. Yo he ido a muchas iglesias que se habla mucha lengua, brincan y saltan, pero lo que ellos proyectan afuera de ese círculo no es el amor del Espíritu de Cristo. No es el fruto del Espíritu. Por eso que este capítulo 13, 1 de Corintios, es tan explícito. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Yo he conocido gente noble, buena, mire, que no tienen nada de sí propio. Pero mire qué cosa, no tienen el amor de Cristo en sus corazones porque no aceptaron el amor de Dios. De la única manera que usted y yo podemos disfrutar de los dones del Espíritu de Dios cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y tiene que haber en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo. Ya no estamos andando conforme a nuestros caprichos. Estamos basados en lo que está fundamentado en la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo escribe tan claro en este capítulo 8 de los Romanos. Habla muy claro y lo habla que no hay que darle interpretación, amado, porque la palabra de Dios, ella misma es su propio intérprete. Mire lo que dice aquí. En el capítulo 8 y verso 9, y mire, yo he hablado de ello muchas veces. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Amado, para yo sentir el amor de Dios, yo tengo que tener al Espíritu Santo, porque es por el Espíritu Santo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y el capítulo 13 que yo acabo de leer, de 1 de Corintios, dice claramente, y si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, amado, y yo veo que hoy en día lo que hay es un desbarajuste en muchas organizaciones religiosas. Le dicen a usted que si usted no habla lengua, le dicen a usted que si no habla lengua no tiene el Espíritu Santo. Pero le dice, repita conmigo, y usted empieza a repetir lo que ellos quieren que usted repita. Ahí está, búscalo. No, el Espíritu Santo no se recibe así. La Biblia no me lo sostiene. El Espíritu Santo se recibe por fe y el fruto es a consecuencia de que el Espíritu está morando en nosotros. Quiere decir que yo no me puedo sentirme orgulloso de estar discriminando contra los hermanos porque no hablan lengua, porque se sienten bajas espirituales, pero su vida cotidiana entre su hogar, de los que les rodean,
no demuestra que tienen el Espíritu de Dios por su conducta, el hablar. Son unos san yo, todo es para acá y nada para allá. El Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, sentimos ese deseo de servir, de buscar, de dar lo mejor para otro. Por eso el apóstol exhorta, no tenga más alto concepto de ti del que tú debes de tener. ¿Por qué? Porque aquí en Filipenses dice que Jesús, mire cómo dice claramente, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser el igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amado, hoy en día yo veo que usted tiene que ver, yo escuchaba a uno ahí hablando sobre la escatología y estaba mencionando un sinnúmero de doctores para él justificar algo que no se puede justificar. La única manera, amado, no es porque yo tengo un doctorado, una maestría, un bachillerato. La revelación la tiene el Espíritu de Dios. Entonces yo no me puedo jactarme que yo soy un doctor, que me tienen que hablarme de lejito con mucha reverencia. O viceversa, que venga alguien que tenga un título a menospreciarlo. Si Jesús se humilló, quiere decir que yo no puedo tener un concepto más alto del que debo de tener, porque lo que yo he recibido es de parte de Dios. Yo no le puedo enseñar a Dios. Por eso que dice el apóstol, ¿quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él entonces tenga que recompensar? No, si el Señor, yo lo he dicho, lo testifico, me consiguió un zafacón, mundanal apestoso, de ahí el Señor me saca. Pero no es para que yo esté tan orgulloso como un pavo, pensando que yo soy la última Coca-Cola del desierto. No puedo tener más alto concepto del que debo de tener. El Espíritu de Dios que mora en mí me lleva a mí a la humildad, me lleva a mí a amar como Dios ama. Dice claramente el apóstol que si yo tengo bienes gananciales de este mundo y yo veo a mi hermano o a los de mi casa en necesidad y yo viro la cara de lado, yo soy peor que un incrédulo. ¿El por qué dice eso el apóstol Juan? Amado, ¿cómo usted va a amar a Dios al cual nunca ha visto? Si usted menosprecia a su hermano, ese no es el amor de Dios. No es el amor de Dios. ¿Y cómo usted me va a decirme a mí que usted pertenece a cualquier congregación? Y si usted, escuche, yo no soy partícipe ni creo tampoco de los diezmos. Que si usted no da diezmo, lo borran de la lista y lo sacan de la iglesia y aún vi un video que los llevan hasta la corte. Eso no es el amor de Dios. En cambio, usted va a esas iglesias y cuando usted dice que usted tiene una necesidad, le dice el líder que hay que hablar con la junta para ver qué menudito tienen ahí para darle. Y cuando vienen, si acaso que le dan algo, le dan $10. Amado, yo conocí gente encamado que iban a una congregación toda su vida, encamado. Y el líder religioso nunca cooperó con ellos. Cuando el Señor en su misericordia me permitió a mí, por su gracia, ir a ayudar a esta gente, inmediatamente aparece el pastor como que, mentiroso. Incluso a la hija de este varón, el pastor le dijo que tenía que quedarse callado o la sacaba de la iglesia. Amado, ese no es el amor de Cristo.
No lo digo sino porque hay que hacer conciencia. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. No es que yo tome el evangelio para ganancias propias, para lucrarme del evangelio, para que la gente me dé una palmadita, qué bien. No, amado, no. Yo tengo que hablar conforme a lo que está plasmado aquí por el Espíritu Santo que utilizó hombres para manifestar el propósito, el plan de Dios para su vida y para mi vida. Yo tengo que someterme a lo que está establecido. Jesús dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Amado, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Porque ese ahí que se muestra el amor de Dios. Entonces, ¿cómo usted me va a venirme a hablarme en lengua cuando usted no sabe ni lo que habla? Usted no conoce la palabra del Señor. Usted vive una doble vida. Y más aún, que usted que habla lengua en la iglesia, usted tiene una viva batalla con lo suyo. Usted no coopera con su hermano. Pero sí, usted está dispuesto, mire, a quitar, escuche, los beneficios que Dios le permite a usted para suplirle a su familia, para usted darle unos diezmos con amargura, porque mucha gente dan ese dinero con amargura. Le quitan el alimento a sus hijos. Entonces, cuando usted va a buscar para qué se utilizó esos diezmos, pues mire, hay un líder que vive de eso. Pero vemos claramente que la Biblia dice que los diezmos pertenecen a la ley. Y la ley ya pasó. Ahora la Biblia habla de ofrenda. Hay que ofrendar. Hay que mirar la necesidad de otro. Yo no soy rico. Yo no estoy para darla así porque yo no tengo. Ahora Dios me suple las agencias, me suple las personas que tienen para suplirle a los que no tienen. Ay de mí si yo disfrutara de eso. Entonces yo veo que muchas organizaciones religiosas, como en la isla, y siempre lo he dicho, un concilio que se llama el más poderoso de la isla, el amor de ellos escaseó, no apareció por ningún sitio cuando pasó María. Y yo estaba diciendo ahorita de una familia que tenía dos, el padre y un hijo encamados, y en esta iglesia que se sabe cuánto dinero tenían y que no podían ayudarle. Entonces, ¿de qué amor estamos hablando? ¿De qué sentir se está hablando? Aquí dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Él dio la vida por usted y por mí, siendo sus enemigos, porque lo dice claramente la palabra. Usted y yo no éramos amigos del Señor. Usted y yo vivíamos una vida aparte, una vida llena de pecado, de maldad. Una vida que a Dios le apesta. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos miró con amor eterno, nos ató con cuerdas de amor, porque derramó su amor en nuestro corazón. En Jeremías dice claramente que pondría su temor en nuestro corazón para que no nos apartásemos. Mire qué amor de Dios. Nos puso su temor en nuestro corazón para que no nos apartásemos a hacer el mal. Aún vemos la oración de Cristo. Padre, te ruego, no por los que están en el mundo, sino por los que tú me has dado del mundo. Están en el mundo, mas no son del mundo. No te pido que los quites, sino que los guardes del mal. Amado, mire qué amor, qué cuidado de un Dios de amor. Nos ama tanto que, bueno, Juan 3:16, de tal manera nos amó Dios. Dice aquí el apóstol y mire, le he dado muchas veces lectura a este capítulo, a estos versículos. Mire lo que dice el apóstol en ese capítulo 2 de Efesios.
Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos. Estábamos muertos ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Usted y yo estábamos muertos porque no podíamos tener esa comunión con Dios. De la única manera que usted y yo podemos tener la comunión con Dios es cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Y mírese algo, usted y yo no sabemos ni pedir. El Espíritu intercede por nosotros con deseos indecibles. Ahí deja saber claramente que debemos depender del Espíritu Santo. Los que tenemos el Espíritu de Cristo, los tales somos de Él. Los que no tienen el Espíritu de Cristo, los tales no son de Él. El pecado es ausencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Dice la Biblia, el hombre que no tiene a Cristo está lleno de temores, lleno de dudas. Pero el Espíritu de Dios que viene a morar en nosotros nos da testimonio a nuestro espíritu para que estemos confiados en quien hemos creído y en el sacrificio glorioso que Él hizo en la cruz del Calvario. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amado, ahí dice claramente de la forma que usted y yo vivíamos antes de conocer al Señor, antes de tener al Espíritu de Dios en nuestro corazón. El único que nos aparta del pecado es el Espíritu Santo. No podemos vivir dos vidas. Jesús dice claramente que una fuente no puede dar dos clases de agua, la da amarga o la da dulce. Entonces, ¿cómo me van a decirme estos líderes que en las iglesias de ellos o en los templos, porque la iglesia del Señor es una sola, que viven doble vida, se jactan de hablar tanta lengua, brincando, saltando, llamándose profetas, apóstoles y todo, y viven una vida que no es la que el Espíritu Santo vive? Yo soy templo del Espíritu de Dios. Mientras yo era ignorante, que no conocía la palabra de Dios, pues yo pude haber hecho muchas cosas a las cuales me arrepiento. Y le pido perdón a todos aquellos que yo he ofendido de una forma u otra. Pero Dios me ha llamado capítulo que si tengo su Santo Espíritu me debo de dejar guiar por el Espíritu Santo para que haya el mismo sentir que hubo en Cristo. Dice que el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que de los demás. Entonces, mientras usted viva una vida apática, una vida mundanal, doble vida, usted es reo de muerte y muerte eterna. Porque dice claramente la palabra del Señor. Lo dice. No es que yo me lo estoy inventando. Mire, no. La Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara. Pero clara. Mire lo que dice aquí. Voy para atrás. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 dice que el Señor viene en llama de fuego. Verso 8, 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 8. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de vuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amado, esto es para la gente que se pasan dentro de los templos viviendo doble vida. Dice que no obedecieron a la palabra, al evangelio. Entonces, ¿cómo usted va a dar testimonio de algo que usted no vive? ¿Cómo usted va a dar testimonio de Dios cuando el Espíritu Santo no mora en su corazón? No se deje engañar.
La Biblia dice claramente el fruto de la carne y el fruto del espíritu. No el fruto de la carne, perdón, las obras de la carne. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces usted me puede jactarse, decirme a mí que usted habla tanta lengua, que usted brinca, que usted salta, pero usted es un bochinchoso, usted se pasa metiéndose en la vida de los demás. No entiendo yo. La Biblia es clara. Y esto no es ser fanático, esto es ser realista. Esto es saber claramente cuál es el sentir que hubo en Cristo. Entonces, usted y yo necesitamos, mire, volver a las Escrituras. No sea papagayo. No repita lo que usted escuchó de otro. Yo escucho, pero yo voy al sedazo. Yo voy aquí a la profundidad a ver si ese que está hablando, que dice que habla de parte de Dios, está hablando conforme a la palabra. Si no habla conforme a la palabra de lo que está establecido, mire, sea anatema, sea anatema, sea anatema, sea anatema. Mire, la gente se pasa diciendo que Dios es amor, pero se le olvida el apellido que tiene mi papá. Dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Cosa dura es caer en manos de un Dios vivo. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Por lo tanto, tengo yo que averiguar exactamente qué es lo que me dice la palabra del Señor. Dice en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Mire algo, y este no es el sentir de Cristo. Este es el sentir del hombre carnal. Ahora, me dice a mí que yo haga esto. Escucha ahora. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, ni no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Está hablando, amado, está haciendo aquí Pablo conciencia a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo está hablando claro y dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No solamente con los fornicarios de este mundo, o los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Quiere decir que nosotros estamos rodeados de este tipo de gente, pero que usted y yo no tenemos necesidad de apartarnos, sino de hablarle y decirle la verdad. Dice el apóstol y sigue hablando, entonces habla con los que están dentro de los templos. Mire lo que dice, más bien os escribí que no juntáis con ninguno que llamándose, escuche, hermano, fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente o borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, si no juzgáis vosotros los que están dentro, porque a los de afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, amado, ¿cómo es posible que esta gente esté hablando lengua? Son maldicientes. Yo los he escuchado. Mentirosos, tramposos. Eso es lo que dice, que con los tales ni comamos. Entonces, la gente endiosa a esta gente. Los endiosan. Ah, no, no se puede poner la mano sobre el ungido del Señor. Pero mire, venga acá. El ungido de Dios vive una vida santa, apartada para Dios, es un servidor. Si usted ve la conducta de ese, como yo vi la conducta de este pastor que mencioné ahorita, una familia encamada. Entonces, cuando él ve que uno se mueve a hacer el amor de Dios, ¿lo ves? Porque es a través del amor de Dios suplir la necesidad de los demás. Entonces viene a justificarse cuando luego sale que es un mentiroso, es un tramposo.
¿Y qué amor tiene de Dios? Ah, no ponga la mano. No, si ese no está ungido de Dios. Porque el fruto del Espíritu es el que da testimonio de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y yo puedo fallar, amado. Con esto yo quiero decir que yo soy perfecto, ¿no? Pero el Espíritu de Dios, cuando hago algo indebido o voy a hacer algo, siento el temor del Señor. Y se dice en la Biblia que si usted comete pecado, abogados tenemos para con el Señor. El Espíritu Santo aboga por nosotros. Y dice que el Espíritu Santo nos constriñe. ¿Lo ve? Entonces usted y yo tenemos que tener en cuenta, amado, ¿qué es lo que establece la palabra de Dios? No, yo no puedo ignorar lo que dice la palabra del Señor porque entonces yo quiero amar más que Dios. ¿Cuánta gente, mire, cuánta gente toma la Santa Cena en pecado? Cuando la Biblia dice que usted cuando vaya a tomar la Santa Cena, mire a ver, escudriñese, que no sea que usted tome la Santa Cena indignamente, porque está comiendo juicio y usted es culpable de la muerte de Cristo. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Entonces usted y yo tenemos que tomar en cuenta cuál es el sentir que hubo en Cristo. El sentir de Cristo es puro. Dice claramente, aquí lo dice. Voy para Filipenses. Es de donde salí. Estoy metido en el mismo capítulo, los mismos versículos. Dice aquí muy claramente, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser el igual a Dios, cosa como a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó Dios hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amado, ese sentir es el que Dios quiere que haya en usted y haya en mí, si es que tenemos el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, no podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos de ninguna manera. Entonces yo tengo que estar mirando, mire, en el mejor GPS que hay es esta palabra bendita. Yo no puedo estar como ese varón defendiendo algo en la escatología, citando doctores, pero si es que esos doctores yo los he escuchado hablando un montón de disparates. Cosas que no están aquí, miren, no está en la palabra del Señor. Tuercen la palabra de Dios deliberadamente para que digan que es el doctor fulano de tal. Mire lo que dice el apóstol. Estoy en el capítulo 4 de 2 de Corintios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Mírese algo aquí, ni adulterando la palabra de Dios. Y esta gente por dinero, por fama, tuercen la palabra de Dios, pisan el testimonio de Jesús. Ese no es el sentir del Señor. Y usted los ve con ese orgullo, con esa vanagloria. Yo escuché a uno desde el púlpito, se rompió la chaqueta de su traje para decir que cómo era posible que un tipo pobre, que qué tenía que dar. Pues mire, Pedro le dice a aquel en la puerta de la hermosa, yo no tengo ni oro ni plata, le dice. Pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y qué hace este individuo? Enriqueciéndose. Yo le dije ahorita un testimonio. Yo no soy rico, yo no tengo nada. No me puedo jactar que yo soy un millonario, que yo tengo dinero. Pero cuando hay una necesidad, Dios me suple a través de otros para suplir esa necesidad. Entonces yo tengo que darle la gloria a Dios. Porque yo que no tengo, el Señor me suple para darle a otros. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente con tanto dinero, con unos edificios tan grandes,
no puedan suplir al necesitado. Al contrario, explotan. Ese no es el sentir que hubo en Cristo. Ese no es el sentir que Dios quiere. Y dice Pablo aquí claramente, antes bien renunciando a lo oculto, escuche, y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si escucha ahora, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, por el cual es la imagen del Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz y que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amado, dice claramente aquí el apóstol que muchos adulteran la palabra de Dios, como ese pastor que yo le cité ahorita, aprovechándose de la inocencia a veces de los hermanos, creyendo, dice, maldito el hombre que cree en el otro hombre. Dice el apóstol claro, que mire cuál sea la conducta de su líder y luego usted imite su fe. Amado, pero lo que hay es un chojo de gente que viven del evangelio mentiroso. Se llaman profetas, apóstoles. Búsquese arcángeles. Ya no encuentran más que llamarse. Pero no tienen el amor de Dios. No lo tienen. No tienen la revelación del Espíritu Santo. Esta es la revelación del Espíritu de Dios. Que miramos, que comprendamos, hermano. Si usted vive en una conducta como esta, usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que buscar que Dios le llene de su Santo Espíritu, de su amor. Que usted pueda dar todo por amor a Cristo. Él dio su vida, mire, lo dio todo. Usted no se creó a sí mismo, Él es el creador. Era para Dios para Dios destruirnos ahí mismo cuando se pecó. Y Dios en su amor nos reconcilió consigo mismo. Nos dio su amor. Nos llenó de su gracia para que andemos en novedad de vida nueva. Escuche, vida nueva. Nos ha dado vida, dice que nos resucitó. Ahí está ese capítulo 2 de Efesios, amado. Entonces usted y yo necesitamos el que, escuche bien claro. Y todo esto proviene de Dios. Estoy en el capítulo 5 de esta segunda de Corintios, verso 18, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amado, ¿cómo usted se va a someterse a estos llamados apóstoles? Que usted tiene que rendirle culto, que usted tiene que estar dándole dinero. Cuando ellos no tienen las señales de los apóstoles, no tienen ninguna señal. Como dice el de Guatemala, que usted va a la iglesia con solo dos cosas, con la cartera y con su chequera. Mire qué bonito. Cuando la Biblia dice que Dios viene a buscar los que le adoran en espíritu, escuche, en espíritu y en verdad. ¿Cómo es posible que este individuo tenga un templo
que dice que vale unos cuantos millones en un país bien pobre y vive lujosamente, burlándose de la palabra del Señor, adulterando la palabra del Señor. Ese no es el sentir que hubo en Cristo. Dice aquí, y así mismo mire cómo dice, así mismo somos embajadores en el nombre de Dios, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Quiere decir que el que ruega es el Espíritu Santo. Por eso dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, sino el Espíritu es el que intercede por usted y por mí. Amados, estamos en el tiempo peor para el mundo. Escuche bien el término, para el mundo. Porque dice el apóstol que se amontonarán muchos a escuchar doctrinas de demonios. No llevan al hombre a someterse a la palabra de Dios. Lo que están buscando es, mire, dándole placebo. No se apure, hermano, que Dios es amor. Mire, la Biblia me dice a mí que el que practica el pecado, lo dice el apóstol del amor, el apóstol Juan, la simiente de Dios no peca ni practica el pecado. El que peca, hijo del diablo, lo dice el apóstol del amor. Porque ese no es el sentir de Dios. La simiente de Dios dice claramente, y aquí dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser el igual a Dios, cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿cómo esta gente se endiosan a sí mismo? ¿Cómo es que pisotean la palabra del Señor? No le enseñan a usted que uno de los mandamientos es, mire, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que no ama no conoce a Dios. El perfecto amor echa fuera el temor, pero si es que usted tiene el amor de Cristo. Entonces, ¿por qué usted quiere mantener esa mente caída que no produce nada, sino condenación? Mire, la peor inversión, lo leí hace poco, que puede hacer el hombre, es emplear su dinero en lo que perece. Si usted sabe que este mundo está sentenciado a muerte, ¿cómo usted va a seguir viviendo para este mundo cuando este mundo está sentenciado a destrucción? Y el que peca es reo de muerte eterna, porque dice ahí de condenación eterna, excluido de la presencia de Dios. Cuando en cambio, si usted le permite al Espíritu de Dios que le llene de ese amor puro, de esa gracia, y usted le permite al Espíritu de Dios que Él viva su vida en usted, porque dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva, vamos creciendo en estatura, hasta llegar hasta la estatura del varón perfecto. Pero eso lo hace el Espíritu de Dios. El único que puede santificar todo su ser por completo, alma, cuerpo y espíritu, es el Dios eterno, Cristo Jesús en nosotros. Entonces yo no veo la razón, amado, porque yo no predico religión. Yo no estoy aquí para hablar de religión ni de concilio. Yo estoy aquí hablando de mi Cristo, del resucitado de entre los muertos, del que está sentado en su trono, con poder y con gloria. Toda potestad le ha sido dada así en los cielos como en la tierra. Y ese fue el sacrificio que él hizo aquí. Mire que claro lo dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios, cosa como a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aleluya al Señor.
Amado, no es a través de una religión, no es a través de una secta. Y eso que se llama tener la sana doctrina, estar lejos, adulterando la palabra del Señor. Pídale al Señor que sus ojos sean abiertos. Pídale al Señor que el Espíritu Santo produzca esa revelación que Él quiere que usted tenga y que yo tenga. Para que haya entonces ese sentir que hubo en Cristo. Señor, he hablado tu palabra, Dios. Bendice tu palabra, Dios mío, en nuestros corazones. Que ella, Señor, ilumine, Señor, nuestros ojos. Abre los ojos del entendimiento, Padre, para que podamos ver esta grandeza tuya, Dios mío, que no es a través de religiones, de sectas, sino que es a través de tu Hijo amado Jesucristo, que la sangre de Jesús es la que nos limpia del pecado y la maldad. Oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado, glorifícate, Dios. Obra, Dios mío, porque el querer como el hacer está en ti, Dios. Nosotros como ovejas nos habíamos descarriado. Oh Padre mío, cada cual por su camino. Pero Él llevó en su cuerpo, Señor, nuestro pecado para libertarnos. Tú nos compraste no con oro ni con plata, sino con la sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario. Señor, glorifícate en este día, Señor. Mira a los que están en las cárceles, los que están postrados, Dios mío, en las camas al borde de la muerte. Oh Dios, glorifica tu nombre, Jesús, para la gloria tuya, Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Te lo pido por Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Amados, si este programa, esta edición ha sido de bendición a su vida, en la parte de abajo a la mano izquierda de su pantalla hay un correo electrónico. Usted se puede dirigir ahí, envíenos preguntas, diga su comentario. Y si este programa ha sido de bendición, compártalo con los demás. Dé por gracia lo que por gracia ha recibido. Yo lo hago por la gracia del Señor, para la gloria del Señor. Yo le exhorto a que usted lo haga también. Y si usted no conoce a Jesucristo, dele su corazón al Señor. Es la mejor inversión que usted puede dar. Dar su vida completa al Señor, para que Él le dé la forma, el carácter que es el carácter de Él para entrar al reino de los cielos. Que usted sea sellado con el Espíritu Santo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Acuérdese, este es su programa, Hablando la Verdad. Este es su servidor, Ferdinand Almeida. Le espero en la próxima edición. Dios le bendiga.